¿En qué piensas cuando escuchas las palabras crimen organizado? Probablemente historias de mafiosos, bandidos y violencia. Si bien esos elementos ciertamente juegan un papel en las mafias, hay mucho más que eso. De hecho, el crimen organizado es un tema complejo y fascinante con una larga historia. Aquí hay 12 cosas que quizás no sepas sobre las mafias. El origen del término crimen organizado. El término crimen organizado tiene una interesante historia de origen. Fue introducido por primera vez a principios del siglo XX en los Estados Unidos por Salvatore Casio, un miembro de la infame mafia de Nueva York. Casio utilizó este término para describir el surgimiento de bandas criminales que se estaban organizando cada vez más en sus operaciones y actividades. Este fenómeno fue particularmente frecuente en la ciudad de Nueva York, donde estas organizaciones criminales estaban ganando poder e influencia. Hoy en día, el término crimen organizado es ampliamente reconocido y asociado con sofisticadas empresas criminales que operan a través de fronteras y participan en una variedad de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el fraude y más. Estos grupos participaron en una amplia gama de actividades ilegales, incluidas la falsificación, el préstamo de dinero y el contrabando. También eran conocidos por su uso de violencia y tácticas de intimidación para mantener el control sobre sus territorios y proteger sus intereses. El crimen organizado existe desde hace siglos. Aunque el término crimen organizado se acuñó recién a principios del siglo XX, las organizaciones criminales han existido durante siglos. De hecho, uno de los primeros ejemplos registrados de crimen organizado proviene de la Italia del siglo XVI, donde grupos de criminales operaban desde ciudades como Florencia y Roma. Con el tiempo, estas organizaciones criminales evolucionaron y se volvieron más sofisticadas en sus operaciones. Hoy en día, el crimen organizado es un fenómeno global que trasciende fronteras e involucra redes complejas de individuos y grupos involucrados en diversas formas de actividad ilegal. A pesar de los esfuerzos continuos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo para combatirlo, el crimen organizado sigue siendo una amenaza importante para la seguridad pública. Las mafias suelen estar involucradas en negocios legítimos. El crimen organizado suele estar asociado con actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión y el lavado de dinero. Sin embargo, muchas organizaciones criminales también participan en negocios legítimos. En algunos casos, estos negocios sirven como fachada para actividades ilegales, permitiendo a los delincuentes lavar dinero y ocultar sus operaciones ilícitas. En otros casos, estos negocios son simplemente empresas legítimas que pertenecen o son operadas por personas con vínculos criminales. Por ejemplo, los grupos del crimen organizado pueden invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario o comprar acciones de empresas legítimas para lavar sus ganancias mal habidas. Esta práctica de utilizar negocios legítimos como cobertura para actividades delictivas se conoce como fachada. Permite que las organizaciones criminales operen desapercibidas y eviten la detección por parte de las fuerzas del orden. Además, puede proporcionarles una fuente de ingresos que parece legal en la superficie. Sin embargo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo se han vuelto cada vez más expertos en identificar y desmantelar este tipo de operaciones. Al centrarse tanto en los aspectos legales como ilegales de las actividades de los grupos del crimen organizado, las autoridades pueden perturbar sus operaciones y llevar a los responsables ante la justicia. Hay muchos tipos diferentes de grupos del crimen organizado. El crimen organizado adopta muchas formas diferentes y no se limita a las organizaciones tradicionales de estilo mafioso que a menudo se representan en películas y programas de televisión. De hecho, existe una amplia variedad de grupos criminales que operan en todo el mundo, cada uno con sus propias características y métodos de operación. Un tipo común de grupo del crimen organizado es el cartel de la droga. Estas organizaciones están involucradas en la producción, transporte y distribución de drogas ilegales como cocaína, heroína y metanfetamina. A menudo operan a través de fronteras internacionales y pueden ser increíblemente poderosas y estar bien financiadas.
Otro tipo de crimen organizado es la trata de personas. Esto implica el reclutamiento, transporte y explotación de personas para trabajos forzados o con fines sexuales. Las redes de trata de personas pueden ser redes muy sofisticadas que abarcan varios países e involucran una variedad de actividades criminales que incluyen secuestro, fraude y coerción. Otros tipos de crimen organizado incluyen el tráfico de armas, el cibercrimen, el lavado de dinero e incluso delitos ambientales como el tráfico de vida silvestre. Cada una de estas empresas criminales presenta desafíos únicos para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo. A pesar de sus diferencias en términos de actividad y estructura, todos los grupos del crimen organizado comparten un rasgo común: buscan sacar provecho de actividades ilegales a expensas de otros. Es importante que los organismos encargados de hacer cumplir la ley permanezcan atentos a la hora de identificar a estos grupos e interrumpir sus operaciones para proteger la seguridad pública y defender el Estado de Derecho. El crimen organizado es un fenómeno global. Si bien el crimen organizado a menudo se asocia con los Estados Unidos, es un fenómeno global que existe en países de todo el mundo. Las organizaciones criminales se pueden encontrar tanto en países desarrollados como en desarrollo, desde pequeños estados insulares hasta grandes superpotencias. Estos grupos operan en una variedad de industrias, incluido el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando de armas y el cibercrimen. Pueden ser increíblemente poderosos y estar bien financiados, y a menudo operan con impunidad debido a la corrupción o a una débil aplicación de la ley en sus países de origen. Un ejemplo de organización criminal internacional es la Yakuza. Este sindicato japonés existe desde hace siglos y ha ampliado su alcance más allá de las fronteras de Japón. La Yakuza tiene vínculos con grupos criminales en Estados Unidos, Europa y Asia y está involucrada en una variedad de actividades que incluyen extorsión, juego y prostitución. Otro ejemplo es la 'Ndrangheta. Esta organización criminal con sede en Italia es una de las más poderosas y secretas del mundo. Ha extendido su influencia por Europa y más allá, con operaciones en países como Canadá, Australia y Argentina. La 'Ndrangheta está involucrada en una variedad de actividades ilegales que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y asesinato. La existencia de estas organizaciones criminales internacionales presenta desafíos únicos para los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo. Para combatir eficazmente el crimen organizado a escala global se requiere cooperación entre los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley a través de las fronteras nacionales. Al trabajar juntas para desbaratar estas redes de delincuentes, las autoridades pueden ayudar a garantizar la seguridad pública y defender el Estado de Derecho a escala global. Las mafias se involucran en una variedad de actividades ilegales. Los grupos del crimen organizado participan en una amplia gama de actividades ilícitas, mucho más allá de los delitos tradicionales de juego y extorsión que a menudo se asocian con la mafia. Estas organizaciones criminales están involucradas en una variedad de actividades ilegales que pueden tener consecuencias devastadoras para la sociedad. Una de las actividades más comunes es el tráfico de drogas. Las organizaciones criminales son responsables de producir, transportar y distribuir drogas ilegales como cocaína, heroína y metanfetamina. Las ganancias de estas operaciones pueden ser enormes, lo que convierte al tráfico de drogas en una de las empresas criminales más lucrativas del mundo. El tráfico de personas es otra actividad comúnmente asociada con el crimen organizado. Esto implica transportar personas a través de fronteras internacionales para realizar trabajos forzados o explotación sexual. Las redes de tráfico de personas pueden ser redes muy sofisticadas que abarcan varios países e involucran una variedad de actividades criminales que incluyen secuestro, fraude y coerción. El tráfico de armas es otra actividad en la que participan las organizaciones criminales. Estos grupos participan en la compra y venta ilegal de armas de fuego y a menudo suministran armas a otras organizaciones criminales o terroristas. El robo de arte es también un área donde operan los grupos del crimen organizado.
Roban obras de arte valiosas de museos o colecciones privadas y las venden en el mercado negro o las utilizan como garantía para préstamos. Además de estas actividades ilegales, algunos grupos del crimen organizado participan en negocios legales como el juego, la construcción y la eliminación de residuos. Sin embargo, utilizan su influencia para pervertir el proceso empresarial mediante la corrupción y la extorsión. Estas variadas actividades demuestran el vasto alcance de las operaciones del crimen organizado en todo el mundo. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben permanecer atentos a la hora de identificar y desbaratar a estos grupos para proteger la seguridad pública y defender el Estado de Derecho. Las mafias generan miles de millones de dólares en ingresos cada año. Los grupos del crimen organizado, comúnmente conocidos como mafias, son de hecho un gran negocio. Estas organizaciones criminales generan enormes cantidades de ingresos cada año a través de una variedad de actividades ilegales. Es difícil estimar la cantidad exacta de dinero generada por el crimen organizado debido a la naturaleza reservada de estos grupos. Sin embargo, se cree que algunas mafias generan miles de millones de dólares en ingresos anualmente. La 'Ndrangheta, por ejemplo, es una de las organizaciones criminales más rentables del mundo. Se estima que esta mafia con sede en Italia tiene unos ingresos anuales de más de 60.000 millones de dólares. El grupo está involucrado en una variedad de actividades ilegales que incluyen tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero. No todos los grupos del crimen organizado son organizaciones tradicionales de estilo mafioso. Cuando se trata de crimen organizado, muchas personas tienen en su mente una imagen estereotipada de una estructura jerárquica liderada por una única figura del padrino. Si bien este tipo de organización existe, la realidad es mucho más compleja y variada. Los grupos del crimen organizado suelen tener estructuras fluidas y descentralizadas con múltiples líderes y alianzas cambiantes. En algunos casos, puede que no exista ningún líder claro o cadena de mando. Esto dificulta que las fuerzas del orden identifiquen y desbaraten a estos grupos. Un ejemplo de grupo criminal organizado descentralizado es la Yakuza en Japón. La Yakuza es un conjunto de organizaciones criminales que operan en todo el país. Están involucrados en una variedad de actividades ilegales que incluyen tráfico de drogas, extorsión y trata de personas. La Yakuza tiene una estructura organizativa compleja con múltiples facciones que operan de forma independiente. Cada facción tiene su propia jerarquía con diferentes niveles de liderazgo y membresía. No existe un líder central ni un órgano de gobierno que controle todas las facciones. Esta estructura descentralizada permite a la Yakuza adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes y mantener flexibilidad en sus operaciones. También dificulta que los organismos encargados de hacer cumplir la ley interrumpan sus actividades. Las mafias tienen un impacto devastador en las comunidades y las economías. Las mafias tienen un impacto significativo en la sociedad, tanto en términos de las actividades ilegales que realizan como de su participación en negocios legítimos. Además, las mafias suelen aprovecharse de miembros vulnerables de la sociedad, como los inmigrantes o los pobres. De hecho, estas organizaciones criminales tienen un impacto devastador en las comunidades y economías donde operan. Además de la violencia y la intimidación asociadas con las bandas criminales, el crimen organizado también genera precios más altos de bienes y servicios y una menor competencia en los mercados. Esto puede tener un efecto dominó, dificultando el funcionamiento de las empresas y aumentando los costos para los consumidores. Las organizaciones criminales están en constante evolución. Los grupos del crimen organizado son conocidos por su capacidad de adaptarse y evolucionar en respuesta a los cambios en el mundo que los rodea. Esto incluye todo, desde nuevas tecnologías hasta cambios en la ley. Uno de los cambios más significativos de los últimos años ha sido el aumento del delito cibernético. Las organizaciones criminales han aprovechado Internet y las nuevas tecnologías para cometer delitos como robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y violaciones de datos.
El cibercrimen es particularmente atractivo para los grupos del crimen organizado porque puede llevarse a cabo de forma remota, lo que dificulta que las autoridades localicen a los responsables. También suele ser menos riesgoso que las formas tradicionales de delito como el tráfico de drogas o la extorsión. Para combatir este tipo de delitos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley han tenido que invertir mucho en nuevas tecnologías y formación. Han desarrollado herramientas sofisticadas para rastrear a los ciberdelincuentes y prevenir ciberataques. El crimen organizado es difícil de erradicar. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, las mafias son difíciles de erradicar. Esto se debe en parte a que las organizaciones criminales suelen ser muy adaptables y a que suelen tener profundas raíces en las comunidades donde operan. Es más, las actividades ilegales generan mucho dinero, que puede utilizarse para sobornar a funcionarios, comprar protección y financiar otras actividades delictivas. Las mafias suelen tener vínculos con funcionarios gubernamentales. Una de las razones por las que es tan difícil combatir el crimen organizado es porque estas organizaciones cultivan vínculos con funcionarios gubernamentales y políticos. Esto puede incluir de todo, desde sobornos y comisiones ilegales hasta formas más sutiles de influencia, como proporcionar contribuciones de campaña. En algunos casos, estos vínculos son directos y los funcionarios gubernamentales trabajan de la mano con organizaciones criminales. Pero en otros casos, la conexión es más indirecta. Políticos y líderes empresariales hacen la vista gorda ante las actividades ilegales a cambio de protección u otros favores. De cualquier manera, el resultado es el mismo, una organización criminal capaz de operar con impunidad. En conclusión, la delincuencia organizada es una cuestión compleja y en constante evolución que plantea importantes desafíos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo. Estos grupos operan en una variedad de estructuras diferentes y participan en una amplia variedad de actividades ilegales, desde el tráfico de drogas hasta el cibercrimen. Para combatir eficazmente el crimen organizado, es esencial que los organismos encargados de hacer cumplir la ley permanezcan alerta y adaptables, desarrollando constantemente nuevas estrategias y herramientas para identificar y desbaratar las actividades delictivas.